Bienvenidos nuevamente a la serie de estudios que estamos haciendo sobre la vida de David. Nos encontramos en 1 Samuel capítulo 17 y estamos hablando acerca del tema de la adversidad. ¿Sabe? La mayoría de las veces cuando afrontamos problemas, situaciones adversas, crisis, lo primero que se nos viene a la mente es preguntar ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Será que no es justo? ¿No lo merecía? ¿Qué hice para que estuviera pasando esta situación? Y la verdad es que aprendemos en David que después de preguntarnos el por qué, en algunas ocasiones encontraremos respuestas y probablemente la mayoría no encontraremos una lógica de por qué no están sucediendo estas cosas. Debemos entonces hacer como David y preguntarnos ¿para qué? Cuando tú te empiezas a preguntar ¿para qué es esta adversidad? La situación cambia. Porque pasamos de tener una mentalidad de víctima, de encontrar una justificación por qué estamos en la situación en que estamos, a empezar a buscarle soluciones al problema. David es un joven de aproximadamente 25 años, ha sido ungido para ser rey. Sin embargo, él se mantiene fiel en lo cotidiano y en lo diario. Continúa cuidando las ovejas de la familia. Y es aquí donde él está, cuidando las ovejas de la familia, cuando su padre lo manda a llamar, porque sus 3 hermanos mayores se han ido y se han unido al ejército de Israel para combatir a los filisteos. Los filisteos tienen un paladín, un gigante enorme, y hacen una descripción terrorífica acerca de este hombre, de lo grande que es, de las armas que anda, de su lanza, de su cota. Describen todo lo que usa él como este guerrero impresionante. Y este guerrero se toma el lujo que por 40 días y 40 noches sale en repetidas veces durante el día a amedrentar al pueblo de Israel. ¿Qué error más grande cuando permitimos que las circunstancias nos hablen, que le dejamos lugar a que nos empiecen a dictaminar nuestro destino, nuestro propósito, y empieza entonces Goliat con una guerra psicológica y espiritual a cambiar la atmósfera, a cambiar el ambiente, a tal grado que todo el pueblo de Israel le tenía miedo, estaban pavorizados, se habían dejado impresionar por este paladín y nadie se atrevía ni siquiera a moverse ni a pelearse. Y es en este ambiente de temor, en esta atmósfera de temor, que entra David que viene de estar en la presencia de Dios, de ser fiel en lo poco, en lo rutinario, en lo que probablemente es despreciado ni valorado, pero se mantiene fiel en eso, y viene con un corazón enamorado, un hombre que pasa en la presencia de Dios. Y cuando alguien así se enfrenta a este tipo de atmósfera, hay un choque de altares, algo tiene que suceder. Dice entonces el versículo 20 del capítulo 17: se levantó pues de mañana David, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con aquellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió dentro de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que por 40 días y 40 noches había estado repitiendo. Pero en esta ocasión David las escuchó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, dijeron estos, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel?
Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire qué diferencia. Todos oyeron la misma oferta del rey, pero todos están enfocados en lo grande de la amenaza, de la situación que tenían enfrente. No podían ni siquiera imaginarse qué beneficio tendrían si conquistaban. No cabía en su mente. Su mente había sido inundada, sus pensamientos habían sido inundados de temor, le había infringido temor en cada uno de los miembros del ejército. Pero David, que venía con una mente diferente, una mente que renovada, un hombre que pasaba en la presencia de Dios, no se fijó, no le prestó atención al tamaño de la adversidad que tenía enfrente, sino que le prestó atención al tamaño del beneficio que tenía si conquistaba la adversidad. Y esa es la gran diferencia cuando no nos enfocamos en el por qué estoy en esta situación, sino en el para qué. Cada uno de nosotros, Dios permite que vengan sobre nosotros adversidades y situaciones en contra. Y no porque Dios sea malo, no porque Dios sea sádico, todo lo contrario. Porque es la adversidad la que nos va a poder promover. Es la adversidad la que nos hace ser creativos. Las personas más creativas, las mejores ideas que la humanidad ha tenido, ha sido por personas que se encontraban en una adversidad. Les faltaba algo, no tenían algo, tenían carencia, tenían alguna necesidad. Y fue esa necesidad la que los ha hecho creativos. Los productos más fabulosos que se han inventado es porque han venido a llenar una necesidad de algo que faltaba, porque lo que necesitamos es ser personas proactivas, que pensemos para qué esta situación, que podamos entender que si Dios me ha enviado un problema, que si Dios ha permitido que un Goliat se levante contra mí, es porque entonces el resultado, el beneficio, el botín que voy a obtener es de un tamaño inmenso. De acuerdo al tamaño de tu batalla, así va a ser tu botín. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, sino que envíe esta adversidad, envíe este Goliat sobre nuestra vida, porque es la única manera que podemos ser promovidos. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, miren las tres cosas que le dice. ¿Para qué has descendido acá? Le molestó que llegara David. No soportaba ver a David. Y creo que una de las razones era porque el que debió haber sido ungido, de acuerdo a la tradición, para ser rey, era él, porque era el hermano mayor. Y por supuesto que no el menor. Qué difícil es para la mayoría de nosotros, los seres humanos, cuando alguien que consideramos menor o menos capacitado empieza a triunfar o le empieza a ir mejor. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Desprecia lo que David hace. Desprecia el trabajo que David hace. Pero más no sabía el hermano que era exactamente la fidelidad de David en esto poco, en lo rutinario, en lo ordinario, lo que lo capacitó para lo grande. Es cuando tú eres fiel en lo ordinario que entonces vas a estar listo para poder recibir lo extraordinario en tu vida. Y le dice, yo conozco tu soberbia y la maldición de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Bien sabemos que él no quería ir, ni sabía que iba a ir. Todo lo contrario, fue porque era una persona humilde, obediente. No dejes que lo que las demás personas dicen o piensan de ti te definan, sino que lo que te defina es lo que tú eres en Dios. Y David le contesta claramente. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Le dice, ¿qué he hecho? No es que estás hablando por hablar, no es que tú me tienes envidia, que estás molesto conmigo por otra cosa. Y David deja de prestarle atención. Y mira lo que hace sabiamente. Y apartando de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Mire qué interesante. El rey se supone que era el que tenía que estar animando al pueblo. Era el líder y era la cabeza. Pero el rey también ya había entregado su mente y su corazón a la atmósfera que había creado, ese ambiente que había provocado la adversidad.
Pero David, que viene ungido, que es el que ha sido ungido, que ha sido establecido para ser rey, para ser líder, entra en este ámbito y entra con una mentalidad diferente. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Oiga la diferencia descomunal que hay entre ambos. Es cierto, en lo natural era imposible. Probablemente en lo natural es imposible que tú puedas vencer a tu Goliat. Pero es que no depende de tus fuerzas, sino que depende de lo que Dios te ha provisto, del potencial, de la capacidad, de la formación que ha hecho Dios allá en ti en lo privado. Cuando perdiste, cuando fuiste avergonzado, cuando no podías, cuando lloraste, cuando te sentías solo. Eso que Dios fue formando en tu carácter ha sido para este momento y para esta hora. David respondió a Saúl, oiga la respuesta: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mira, lo que parecía sin importancia, lo que nadie conocía, las batallas que nadie había visto, las que había ganado en lo privado, en las que había sido formado su carácter. Ahora, déjame decirte, por aquí se refleja algo muy importante del carácter de David. ¿Quién va a entregar su vida por unas ovejas, por unos corderos? Nadie en su sano juicio. Si tú ves ver un león, tiene 50 ovejas y agarra una, lo malo que tú haces, me llevo las otras y que se coma esa oveja, vaya y me termine comiendo a mí y al resto de las ovejas. Pero David no era de ese tipo que se entregaba, que se dejaba, sino que lo seguía. Y mira que aún cuando seguía tenía misericordia. Dice que lo hería, pero lo dejaba con vida. Pero si aún así insistía y trataba de atacarlo, no le quedaba otra entonces que matarlo. Y mira lo que le dice: fuese león, fuese siervo, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David está sacando mano de su experiencia, de lo que ha vivido en el pasado, de las batallas, tal vez que nadie sabía, que parecieran insignificantes. Allá habían grandes hombres de guerra, capitanes, coroneles, hombres que se dedicaban, que su vida era eso, pero ninguno estaba dispuesto a enfrentar a este gigante. Pero David sabía que él había sido fiel en lo poco, y que eso, en lo que él había sido fiel en lo ordinario, Dios estaba por traer lo extraordinario sobre su vida. Y mira lo que le dice. No solo se enfoca en sus experiencias pasadas. Qué importantes son entonces las experiencias, porque podemos echar mano de ellas y aprender de ellas. Añadió David: oye, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Mira qué interesante. David entendió que todas las circunstancias y situaciones adversas que había vivido hasta este momento, que Dios las había preparado para esta lucha que estaba por enfrentar con Goliat. Cada lágrima, cada pelea, cada situación que tú has tenido que afrontar, en las que has ganado y en las que has vencido, Dios las ha ido permitiendo que te hayan ido puliendo y formando. Eres mucho más capaz de lo que crees. Hay mucho más potencial en ti del que tú te imaginas. Y además Dios ha estado contigo. Si te ha traído y te ha sacado de situaciones, si te ha traído a esta, no es para dejarte solo. Él sabe que puedes vencer a ese Goliat. Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl trató con las buenas intenciones, como tratan muchas personas, de darle las herramientas y las armas que en lo natural eran las más lógicas, las que tenían sentido, las que le eran familiares
a un guerrero. Pero David tenía su propio carácter, su propia personalidad. Dios te ha formado a ti de una manera muy única a través de la adversidad, y me ha formado a mí de una manera muy única. Lo que funciona para mí probablemente no funciona para ti, y lo que funciona para ti probablemente no funciona para otros. David quiso acomodarse, quiso agradar, quiso caer bien, quiso seguir el consejo del rey. ¿Quién no va a querer hacerle caso al rey? Y se puso aquella armadura. Resulta que no podía caminar con ella. En primer lugar, David era altísimo. Dice que era el más alto que había en Israel, que su cuello sobresalía sobre los demás. No podía él usar algo que no le había sido diseñado para él. En segundo lugar, él nunca había peleado con esto, jamás había tratado. Dios lo había entrenado y preparado de otra manera. Pero David fue lo suficientemente sabio para entender que la batalla que tenía enfrente, que las herramientas que Dios iba a utilizar eran con las que él había formado su carácter, que no podía utilizar las herramientas de otros, ni las buenas intenciones de otros, sino que tenía que mantenerse en el plan original, como Dios lo había diseñado, como Dios lo había entrenado. Lo que le había funcionado en el pasado, ahora Dios lo iba a utilizar y lo iba a llevar a un nuevo estadio, a un nuevo nivel. Y mira lo que hace David. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano. ¿Qué era el cayado? El cayado del pastor. El cayado de aquel joven humilde que había sido formado en la intimidad con Dios, del adorador. Del cayado, el cayado que era la vara, como dice en Salmo 23, dice que tu cayado me infunde aliento. Lo que Dios le había dado, lo que le había dado en autoridad. La vara significa su autoridad, es su herramienta, es lo que Dios te ha entregado a ti. Y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, o sea, en aquella honda, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tomó aquellas piedras, las metió en aquel bolso que traía, el bolso pastoril, con el que él estaba acostumbrado, con el que él había afrontado anteriormente enemigos que en aquel entonces le parecían tan grandes como este que estaba afrontando. Pero ni todos aquellos ojos, ni aquellos leones eran tan inmensos como este nuevo enemigo. Pero la suma de todas las experiencias que había tenido, a él lo habían capacitado para poder enfrentar a este hombre. Y el filisteo venía andando y acercándose a su David y a su escudero delante de él. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Saúl permitió que David, que no era del ejército, que era un joven inexperto, se enfrentara a este filisteo? Pueden haber muchas razones, pero a mí la más natural que se me ocurre es que Saúl encontró una salida. Como nadie quiere pelear, aquí está este. Bueno, si perdemos, no me van a echar la culpa, porque les puedo decir al ejército, como ninguno de ustedes quiso pelear y el único que se presentó fue este joven. De alguna manera se estaba como protegiendo, como lavándose las manos, porque realmente el plan en lo natural no debería funcionar, no tenía lógica. Y tiene mucho sentido lo que en el versículo siguiente le dice el filisteo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Imagínese usted, ve llegar un muchacho frágil, él es un paladín acostumbrado a pelear, ve llegar aquel muchacho bonito, dice, este muchacho no tiene experiencia, cuando en su vida ha peleado, pan comido, dice, esto ya se resolvió, después de esto ya hemos ganado. Y dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Esta frase es tan profunda. En primer lugar, cuando le dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos, se está burlando del nivel de autoridad que tiene David, porque David va con su cayado. Se está burlando de la experiencia que lleva David. Se está burlando de la esencia de quién es David, porque está queriendo infringir el mismo temor que había infringido en todo el ejército. Lo está amedrentando, lo está despreciando. Y en segundo lugar, dice que lo maldijo a David por sus dioses.
se vuelve una guerra de altares. Y ese momento es el error más grave que comete, cuando trae a sus dioses a la guerra. Porque entonces David tiene que traer al único amparo, a su única fortaleza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mira la respuesta de David. Ya vemos entonces en el versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mira que Goliat está invitando a David que entre en su ámbito, en su atmósfera. Y lo está amedrentando y lo está amenazando. Pero qué error más grave. Ha subestimado a este hombre de Dios porque ve un jovencito. No entiende que en él hay experiencia, que su cayado es su mejor arma porque es la autoridad, es lo que lo ha sustentado, es lo que le ha dado aliento, como dice en el Salmo 23. Mira la respuesta de David. Dijo luego versículo 25. Entonces dijo David al filisteo. Mira que David no sale a amedrentarlo, porque es lo único que el enemigo puede hacer: amedrentarnos, asustarnos. David sale con decretos. En la boca de David hay declaración, hay autoridad. Está decretando lo que está por suceder. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Describe las armas con que lo está atacando este hombre, con que le va a hacer frente. Y David le contesta y le describe las armas con que lo va a atacar, pero también le dice con las que él lo va a contraatacar. Y le dice: mas yo vengo a ti. Oiga, qué interesante. No viene en el nombre de Israel, no viene en el nombre del rey, no viene en el nombre de su familia, no viene ni siquiera en su nombre propio. Entiende, y ha metido a Dios en la batalla. Ya la batalla no es de él únicamente. Le dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entiende que si Dios permite la adversidad, es porque Él está pendiente. Y que cuando el enemigo se mete contigo, se está metiendo con Dios mismo. Y tienes que tú, por eso, tener los ojos abiertos y estar todo el tiempo preguntándote: ¿para qué? Y no por qué. Y le dice: Jehová te entregará hoy mismo, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mira que David siempre tenía una visión más amplia. Goliat lo amenazó que a David, lo iba a entregar a las aves de los cielos. Y David le contrarresta y le dice: no, espérate. Tú me estás a mí amenazando con tus armas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que es a quien has provocado. Y no solo te entregaré a ti, le dice, no solo te mataré, no solo cortaré tu cabeza, sino que la de todo el ejército que está contigo. Mire que la visión de David es más amplia. Se lo vuelvo a repetir: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y cortaré la cabeza. Y de ahí sigue: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Lo que él había decretado para David, David lo devuelve, pero para todo el ejército, para todos sus enemigos. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y ese es el propósito de la adversidad. Mire, la adversidad tiene dos propósitos. ¿Para qué? Uno, para formarme, para crear mi carácter. Y dos, para que Dios se lleve toda la gloria. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en mis manos. Y a que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, mira qué diferencia. Entonces el filisteo dice: está bien, voy a pelear con él. Y cuando empieza a caminar y a dar los pasos, mira la actitud de David.
David se dio prisa, empezó a caminar más rápido y después empezó a correr. Oye, el muchacho, el jovencito, el que iba desprotegido, el que no llevaba ninguna protección en su cuerpo, no llevaba ninguna arma convencional, no se amedrenta, no se queda parado, no corre ni siquiera para atrás o se queda estancado, sino que empieza a caminar rápido y en algún momento empieza a correr hacia la línea de la batalla. Y mientras iba corriendo, mira que David, mientras iba corriendo, él había sido preparado, era diligente, había ganado la experiencia entre leones y lobos y osos. Mientras iba corriendo, David metió su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mira que David no se dejó amedrentar. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Qué importante es que a nuestro enemigo le cortemos la cabeza y lo decapitemos completamente. Dios te quiere entregar una victoria completa, no a medias. Él sabe la capacidad y el potencial que hay en ti. No te dejes más amedrentar por la adversidad, sino que empieza a preguntarte, ¿para qué, Dios? ¿Para qué viene esta adversidad sobre mí? Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por los caminos de Saraim hasta Gat y Ecrón, hasta el mismo lugar de nacimiento de Goliat. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Se quedó con las armas. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército de Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. Mire que ni en el pico de la gloria David pierde su humildad. Reconoce siempre sobre Saúl la vestimenta y la autoridad. Y le dice, yo y mi padre somos tus siervos, y le entrega la gloria y le entrega la honra. Dios quiere promoverte, Dios quiere llevarte a otro nivel, pero no hay manera que lo haga más que trayendo la adversidad y permitiendo que el enemigo se levante contra ti. Y Él sabe que cuando se dé esto, todo el potencial, toda la capacidad, todos los dones, aún sin conocer o sin desarrollar, que ya han sido puestos dentro de ti, serán manifestados y serán esos mismos dones y esos mismos talentos, tus experiencias pasadas que has tenido, tanto las de fracaso como las de éxito, las que Dios utilizará para que entonces tú puedas conquistar y así como David vencer a tu Goliat y ser llevado a un nuevo nivel. Que Dios te bendiga.